medio de las canciones los corazones, ¿no? Para recibir la palabra del Señor. Mirad que todo el énfasis que hacemos en la formación, en la lectura, en prepararnos, ¿no? Gira en torno a la palabra de Dios. Porque es verdad, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta porque su autor es perfecto y no hay imperfecciones en ella. Incluso en este ciclo de estudios que estamos teniendo en torno a la carta de Pablo a los colosenses, la implementación de esta epístola en el resto de epístolas que escribe Pablo al mismo tiempo, ¿no? Que bueno, ya nos ha explicado Gordy, ¿no? Son el grupo de cartas que se llaman las cartas de la cautividad, porque Pablo estaba preso en Roma y desde Roma él escribe a la iglesia en Éfeso, en Colosa, en Filipos y una carta personal a Filemón. Y este grupo de cartas, algunos lo consideran como un tratado de anatomía de la iglesia, ¿no? De hecho, Efesios habla de la iglesia como un cuerpo de Cristo. Colosenses, que es la epístola que estamos estudiando en este ciclo, nos habla de la cabeza de la iglesia. Cristo, preeminente en todo y en todos. Filipenses nos habla de la vida cristiana, del vivir y caminar del cuerpo que es la iglesia en la tierra, en medio de circunstancias adversas, con gozo, con alegría. Filemón es una carta corta, una carta personal que también tiene que ver con la práctica concreta de la vida cristiana. Recordamos un poco las circunstancias, ¿no?, que rodean a la epístola a los colosenses que estamos estudiando. Estamos en el capítulo 1 de la carta a los filipenses, de la carta a los colosenses. En la iglesia de Colosas había un serio problema. No, Gordo ya nos lo explicaba, Miguel Ángel también nos explicaba. Había maestros que estaban enseñando que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no era suficiente para alcanzar la salvación. Ellos afirmaban que tenían un conocimiento especial, un conocimiento superior, reservado solo para unos pocos escogidos, y que ese conocimiento era una condición imprescindible para ser iluminados y alcanzar la salvación. Ellos creían que Dios era bueno, pero que Dios es espíritu, y que la materia era mala, incluso el cuerpo era malo. Por eso Dios no pudo crear la materia. Ellos decían que había una serie de ángeles a los que Dios había encargado la creación del mundo, y que esos ángeles formaban como una escalera entre Dios y los hombres, porque Dios, al ser santo, no podía tener contacto directo con la materia, que era mala, que era pecaminosa. Estos seres, ¿no?, estos seres angélicos, recibían culto, y Cristo era parte de esa escalera que unía el cielo y la tierra. Era un ser inferior a Dios, y es una de esas múltiples escalones que comunicaban el cielo y la tierra. Estas enseñanzas, que eran nocivas para la iglesia, preocupaban mucho a Epafras, que era el pastor de la iglesia en Colosas. Le preocupó tanto que él hizo un viaje larguísimo, y además, como eran los viajes en el siglo I, ¿no?, que cogemos un tren, cogemos un avión, pero este hombre hizo parte del camino a pie, parte del camino en barco, atravesando peligros, atravesando dificultades, porque estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en su iglesia. Y él llega hasta Roma, donde está Pablo, para poner al corriente de la situación de los hermanos en Colosas. Estas doctrinas extrañas traían desasosiego, traían dudas y sobre todo traían tristeza al corazón de los discípulos. Por lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe esta carta para recordarles la solidez y la eficacia del Evangelio en el que habían creído. La verdad es que vamos a examinar esta mañana, y que expresa Pablo en este pasaje, sobre el que vamos a meditar, aún siendo adecuadas para los problemas concretos que tenían los hermanos en Colosas, son verdades universales que se aplican a todo creyente en todo tiempo y en todo lugar. De hecho, si os fijáis, hay una cosa curiosa, que cuando Pablo empieza a escribir la carta, lo que hay antes en el capítulo primero, él usa la segunda persona del plural, que como los niños han ido a la escuela dominical, pues no tengo ningún niño preguntando ¿cuál es la segunda persona del plural? No. Pablo empieza hablando de vosotros, pero a partir de ahora Pablo usa el nosotros,
la primera persona del plural, porque Pablo se incluye. El incluirse él nos incluye a todos los creyentes. Leemos Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice la palabra del Señor: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te engrandecemos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre y tu misericordia nos alcanzó. Padre, en esta mañana venimos ante ti como niños recién nacidos, deseosos de esta leche espiritual no adulterada por la que crecemos para salvación, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Ven a nuestro corazón con palabras de aliento, de edificación y con palabras de consuelo, Señor. Y Dios mío, dispón nuestros corazones para que recibamos tu palabra, para que no vuelva a ti vacía. Yo sé que no volverá a ti vacía, Señor, que va a producir el propósito con el que tú la envías, Señor. Gracias porque nos amas y nos lo demuestras constantemente, Señor. Gracias, Dios mío. Nos encomendamos a ti, Padre, y úsame, Padre. Úsame, Señor, para transmitir tu palabra como tú quieres, Señor, como tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Los miembros de la iglesia de Colosas sufrían el acoso de estos falsos maestros, ¿no? A los que llamamos gnósticos, que sostenían que solo unos cuantos privilegiados podían alcanzar un conocimiento más profundo de Dios, que se alcanzaba no mediante las Escrituras, sino mediante unas prácticas místicas, ¿no? Y experiencias místicas en una realidad alternativa. Intuimos que en esta carta que los cristianos sencillos de Colosas, que estaban expuestos a esta doctrina, sufrían porque no lograban alcanzar ese conocimiento que estaban vendiendo estos falsos maestros. Y se sentían excluidos de ese cuerpo de elegidos. Se sentían discípulos de segunda, a los que Dios no se había revelado plenamente. Y no sabemos bien qué clase de experiencias o de ceremonias practicaban estos falsos discípulos. Porque el Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, decidió que Pablo recogiese en la carta no un catálogo de prácticas extravagantes, sino el Evangelio en su forma más pura. Y es a través del Evangelio que los corazones son consolados, son afirmados y son fortalecidos en la verdad. Y frente a la tristeza que viene de sentirse excluido y la impotencia para promocionarse y madurar y crecer en el conocimiento especial reservado a unos pocos, el apóstol contrapone el gozo, la alegría, y les dice a los colosenses, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Algunas traducciones, como las de Bover Cantera y la de Huneman, introducen este gozo en el versículo 11. O sea, este gozo sería un complemento a la oración de Pablo que Oscar nos estaba exponiendo la semana pasada. La petición resumida de Pablo sería que los hermanos de Colosas conociesen la voluntad de Dios para que viviesen dignamente y fuesen fortalecidos con todo poder y gozo. Y otras traducciones como la nuestra, ¿no? Como la Reina Valera del 60, la de las Américas, la nueva versión internacional, introduce el gozo como la expresión de gratitud a Dios. Y yo creo que las dos cosas son acertadas y que de hecho el gozo hace esas dos cosas y sirve de unión para esas dos ideas. El gozo está íntimamente relacionado con la fortaleza. Existe una relación muy profunda entre esos dos conceptos, entre esas dos ideas. Cuando, vueltos del cautiverio, los hebreos leyeron la ley del Señor y el Espíritu los convencía de pecado, ¿no? Eso está en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Ellos se entristecieron y lloraron al contemplar la gran distancia que había entre Dios y ellos por causa de sus pecados. Pero Nehemías les decía, en Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza.
Y por eso Pablo oraba que los colosenses, que se sentían discípulos de segunda, se entristecían porque pensaban que quizá Dios no los había elegido para que tuviesen esas experiencias espirituales. Pablo oraba para que fuesen fortalecidos con todo poder y con gozo. En otra de las cartas de la cautividad, la que Pablo escribe a los filipenses, Pablo repite con insistencia, en Filipenses 4:4, que muchos lo sabéis de memoria, ¿verdad? Además, es una cita fácil de recordar, porque un 4x4 es un coche potente, ¿verdad? Y este versículo es absolutamente potente. Pablo les escribe a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y sabéis cuál es el motivo que da Pablo en este pasaje? Y que es el fundamento del gozo de todo cristiano. Pues dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Alégrate y regocíjate, porque Jesús está cerca, porque Cristo está a tu lado, porque Cristo te sostiene, porque pase lo que pase, Jesús está contigo. Y lo hemos cantado, Él no va a abandonarte, Él nunca te abandonará, Él nunca te desamparará. Pablo preguntaba a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ninguna circunstancia y bajo ningún concepto el Señor nos abandonará. Y esto es motivo de gozo. Él sobrelleva tus cargas y Él te fortalece para que tú puedas llevarlas. Por eso Pablo rogaba por los filipenses que fuesen fortalecidos con todo poder y con gozo. Pero también el gozo está relacionado con la idea que el apóstol está desarrollando después. Colosenses 1:12 nos dice, con gozo dando gracias al Padre, porque hay motivos para estar gozosos y también hay motivos para estar agradecidos y mostrar alegría en nuestro agradecimiento. Y realmente la acción de gracias es una disciplina espiritual que trae madurez a nuestra vida. Cuando cambiamos la queja por el agradecimiento, entramos realmente en una nueva dimensión espiritual. Y quizá la acción de gracias no esté asociada necesariamente con una experiencia mística, pero yo te garantizo que es una experiencia liberadora. Cuando dedicamos al menos 5 minutos al día para darle gracias a Dios sinceramente por las bendiciones que Él nos da, salimos de nuestra zona de frustración para entrar en la zona de adoración. La acción de gracias nos da una perspectiva correcta de nuestra posición en Cristo. A veces la vorágine de las circunstancias nos abruma y nos ahoga, y el dolor hace difícil alzar nuestra mirada a los cielos y nos hace difícil ver las cosas en su justa medida, en sus dimensiones reales. Y no sé si te ocurre en este momento ningún motivo de agradecimiento al Señor, ¿no? Cuando el dolor nos rodea y nos inunda, posiblemente no encontremos un motivo de agradecimiento. Si eso pasa, haz como yo. Recita el Salmo 103, que dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como la águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los
que padecen violencia. Y a aquellos cristianos en Colosa que se sentían desplazados por no participar de ese conocimiento especial que acarreaban estos falsos maestros, Pablo le dice: dad gracias con alegría al Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, porque nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo eterno, pero también Padre de todos nosotros los que recibimos a Jesús. Algunos dicen aceptar a Jesús, ¿vale? A mí me parece que no es una expresión muy feliz, porque no somos nosotros los que aceptamos a Jesús, es Jesús el que nos acepta a nosotros. Pero a los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, el Señor nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Dios no es el Padre de toda la humanidad. Dios es creador y es juez de toda persona, pero es solo Padre de aquellos que hemos recibido a Jesús. Así que si todavía no has recibido, no has recibido a Cristo, si el Espíritu Santo no te ha convencido de que eres un pecador y que necesitas salvación, si todavía no sabes que tu destino es la condenación eterna, no puedes llamarte hijo de Dios. Según las condiciones de Dios, debes arrepentirte de tus pecados, debes confesar que necesitas un Salvador y que necesitas conocer a Dios. Y conocerlo no a través del misticismo o de las tradiciones de los hombres, sino a través de lo que Él mismo ha revelado en su santa palabra, lo que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Y Pablo le dice a los colosenses: dad gracias al Padre porque nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y una cosa interesante de este versículo es que Pablo está diciendo que no participamos de esta herencia por mérito propio. No adquirimos esta herencia mediante ningún precio, ni mediante sacrificio, ni mediante ninguna ceremonia o cualquier cosa que nosotros pudiésemos hacer. El mismo Padre es el que nos ha hecho aptos para participar de esta herencia. La Biblia en término dice que nos capacitó, nos hizo capaces, porque nosotros no somos capaces por nosotros mismos de asumir esa herencia. No somos capaces por nosotros mismos de recibir esa herencia, pero Él nos hizo aptos. Y no lo hizo por un crecimiento progresivo en la santidad, sino que lo hizo de una vez y para siempre. Lo que aquí está indicando el apóstol no es la obra de santificación del Espíritu Santo en el cristiano, sino la obra del Padre de colocarnos por adopción de una vez y para siempre en una relación con Él, una relación de padre a hijo. Los creyentes a los que escribe Pablo estaban en diferentes grados de santificación. Algunos llevaban una vida más consagrada que otros, pero en relación con la actitud, en relación con la capacidad de participar de la herencia de los santos en luz, todos eran iguales y todos somos iguales. Él nos ha hecho dignos, como dice la Reina Valera antigua y la del 1909, porque antes de llegar a Cristo somos indignos, estamos manchados por nuestros pecados. Jesús contaba una parábola sobre la boda real, una boda de rey, ¿os acordáis, no? En Mateo capítulo 22. Y bueno, para no alargar mucho la historia, el Señor el rey hace una fiesta de bodas a su hijo y él invita y la gente empieza a darle excusas, ¿no? Entonces él dice a sus criados: pues destruid la ciudad de la que nadie ha querido venir y salir a los caminos y buscar a todo el mundo, ¿no? Y traerlo. Dice: aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Y entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo juntaron a todos los que hallaron, igualmente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entonces entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que servían: atarle los pies y las manos y echarlos fuera a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ni los convidados a la boda, ni este hombre que no estaba vestido para la ocasión, eran dignos. Y nosotros tampoco éramos dignos. Él nos ha hecho dignos de participar de esa herencia. Él nos ha aprobado para que podamos compartir la herencia con los santos. Hemos superado el examen sin ni siquiera haber estudiado. Por su gracia, por gracia. Y esto puede parecer injusto, ¿verdad? Porque hemos recibido una recompensa sin merecerla. Pero más adelante veremos que recibimos la recompensa que otro merecía y de la que él renunció por amor a nosotros, para que nosotros podamos disfrutar esa recompensa. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo dignos de participar de la suerte de los santos. Dice la Reina Valera de 1569, la de 1909 y la del Vino. Nos hizo dignos de participar de la suerte de los santos en luz. De la suerte, ¿no? Me suena como aventura, ¿no? Y yo me siento privilegiado de compartir mi suerte con vosotros y además con todos los héroes que nos han precedido. Con los que están en la galería de los héroes de la fe, por ejemplo, con Abel, con Enoc, con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, con los que acompañaron a Jesús en su ministerio, ¿no? Con Pedro, con Juan, con Mateo. Y es un privilegio compartir la suerte de grandes defensores de la fe con el mismo apóstol Pablo y otros mártires antiguos y modernos que se portaron de forma heroica. Gente de las cuales el mundo no era digno y nosotros compartimos herencia con ellos. Porque el Padre nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La Nueva Traducción Viviente dice: Él los hizo aptos para que participasen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. La Biblia Peregrino dice: para compartir la suerte de los consagrados en el reino de la luz. Y la luz es el dominio de Dios. Es lo que solemos llamar el cielo. Allí espera a los santos, es decir, santo no significa que sean impecables, ¿verdad? Que sean perfectos, que nunca tropiecen. Santo significa que ha sido apartado para un uso sagrado. Nuestras vidas han sido apartadas para consagrarlas a Dios. Y eso es lo que nos hace santos, no que seamos perfectos. Los fieles apartados del mundo. Y allí espera, en los cielos, espera a los santos una herencia que Dios les ha preparado. Esa herencia tiene eco bíblico, ¿verdad?, en la promesa de la tierra que Dios hace a Abraham. Pero la herencia a la que Pablo se está refiriendo aquí, en la carta a los Colosenses, se refiere y pertenece a un nivel más alto, un orden más perdurable que el de la tierra de Canaán. Pertenece a una dimensión espiritual que es imposible de ser saqueada por la guerra, por el hambre o por cosas semejantes. Esta herencia es lo que decía en el versículo 5 de este mismo capítulo: la esperanza que está reservada para vosotros en los cielos. La herencia de la que participamos es Cristo y todas las bendiciones que se derivan de la comunión que tenemos con Él y por medio de Él. Y muchas de estas bendiciones se manifestarán en el futuro, cuando disfrutemos de la eternidad futura y de los aspectos futuros del reino de Dios. Pero también tiene que ver con el andar en luz en la tierra, como dice Juan 1.7, primera de Juan 1.7. También tiene que ver con los aspectos presentes del reino de Dios, que Jesús dijo que ya está entre nosotros. Y cómo nos hizo el Padre aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Versículo 13, Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha liberado del poder de las tinieblas. Dios había liberado a su pueblo del poder de Egipto, de Babilonia y de Asiria.
Y los judíos del tiempo de Jesús esperaban que los librase también del poder de Roma. Pero Cristo trae otra clase de libertad, pues nos ha librado del poder de las tinieblas. Ya no estamos bajo el poder de este mundo. La Nueva Versión Internacional dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad. Y la del Peregrino dice que os arrancó del poder de la tiniebla, os arrancó del poder de la tiniebla. Y la de John Hamad dice que nos ha arrebatado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo muy amado. Hay un paralelismo entre esta realidad y la historia que el Espíritu Santo nos cuenta en el libro del Éxodo. Para sacar a Israel de Egipto, Dios tuvo que pelear contra Faraón, porque él se negaba a dejar salir a su pueblo. Tuvieron que pasar 10 catástrofes y un reguero de sangre para que el rey de Egipto dejase ir a sus esclavos. Pero incluso después de soltarlos, nos cuenta el Éxodo, que él los persiguió para darles casa. Y el Padre también nos arrancó a nosotros del poder de las tinieblas, porque las tinieblas no querían soltarnos. De hecho, todavía nos persiguen. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice 1 de Pedro 5:8. Satanás sigue pensando que somos posesión suya, o por lo menos que somos una presa que devorar. Pero el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, arrebatándonos del poder de las tinieblas. Las tinieblas ya no tienen poder sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no es nuestro dueño. Éxodo 14:13, Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Arrancarnos del poder de las tinieblas que nos tiranizaban no fue una tarea cómoda ni barata para Dios. Pero Él no solo nos ha arrebatado del poder de las tinieblas, además nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No dice que nos va a trasladar, dice que ya nos ha trasladado. Y se trata de un traslado de las tinieblas a la luz. Antes de hacer las paces con Dios y rendirnos a su voluntad, éramos del tipo de personas que describe Pablo en Efesios 4:18, ¿no? Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Las tinieblas habían ocupado nuestro entendimiento y no éramos capaces de apreciar las verdades espirituales reveladas en la palabra de Dios. Que el entendimiento de las personas sin Dios está entenebrecido se hace evidente cuando los confrontamos con la verdad del Evangelio y ellos no son capaces de entenderla. Simplemente no pueden entenderla. Se necesita una acción sobrenatural de parte de Dios para que una persona llegue a entender y apreciar el mensaje de salvación. Por eso, si hoy estás siendo sacudido por el mensaje, no endurezcas tu corazón y aprovecha la ocasión, porque no todos los días son días de salvación. No todos los días son días de salvación, pero hoy es día de salvación. No lo dejes pasar. Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Dios nos ha trasladado de la esclavitud a la libertad. Sin Dios somos esclavos de nuestros pecados. Decía Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Esto está en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto se está diciendo, te lo digo de verdad, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Al venir a Él y perseverar en su palabra, nos convertimos en sus discípulos. Llegamos a conocer la verdad y la verdad nos hace verdaderamente libres.
Mira, nosotros podemos tener libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de reunión, libertad de participación, libertad de residencia y todas las otras libertades que dice la Constitución y las leyes que tenemos. Pero si no perseveras en su palabra, si no permaneces en su palabra, si no estás de acuerdo con Dios en lo que está bien y en lo que está mal, si vives según tu criterio, aunque tú pienses que disfrutas de todas estas libertades, eres esclavo de tus pecados. Pero Dios ha trasladado a los suyos de la esclavitud a la libertad, del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El Padre nos ha libertado de las garras de Satanás y nos ha admitido como súbditos del reino de Dios. De la misma manera que en el Antiguo Testamento, cuando los asirios y los babilonios conquistaron los reinos de Israel y de Judá y trasladaron a los habitantes de la tierra a su propia tierra, la tierra de los asirios y los babilonios, así Dios, triunfando en la cruz, traslada a las personas del reino del pecado y de la oscuridad al reino de la santidad y de la luz. Es un reino donde Jesús reina, es el reino de su Hijo amado. Un reino donde Jesús reina y donde Jesús señorea. La Biblia enseña que Jesús no es solo Salvador, Él es también Señor. Y yo creo que no puede ser Salvador si no es también Señor. Y Señor significa dueño. Si Cristo no es tu dueño, tengo una mala noticia, tampoco es tu Salvador. Pero si Cristo es tu Salvador, es también tu dueño, es también tu rey. Su voluntad debe ser respetada y obedecida. No puedes vivir según tu voluntad, tienes que vivir según la suya, perseverando y permaneciendo en su palabra. Si Jesús no es Señor, tampoco es Salvador. Las dos cosas van juntas. No puedes estar fuera del reino de su amado Hijo y alcanzar salvación. Eso es imposible. No hay otra forma, no hay otro medio, nada más que Jesucristo. Solo en Jesús, que es Salvador y Señor, tenemos lo que dice el apóstol aquí, redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención es sinónimo de rescate, pero no un rescate como sale en la película, que van comando y pegan muchos tiros. No es ese tipo de rescate. Es un rescate mediante el pago de un precio. Equivale a la salvación. La redención es uno de los aspectos de la salvación. La idea que se plasma aquí es la de un ser humano reducido a la esclavitud. Está privado de su dignidad y de su libertad. Y está tratado como mercancía. Está sujeto a las leyes de la oferta y de la demanda. Y no tiene ningún control sobre su destino. No puede elegir un amo. Él puede ser comprado por alguien que lo usará para trabajar en su casa o en su empresa, en la ciudad o en el campo, en una mina o en un barco. Con pocas bienes, mal alimentado y mal vestido. Y su perspectiva de vida sería trabajar mucho sin ningún reconocimiento y posiblemente morir de agotamiento. Esta era la vida de los esclavos en el mundo antiguo. Y en este escenario aparece alguien con poder económico para comprar a esa persona, para hacer de esa persona propiedad suya. Y quizás en una subasta, compitiendo con otros compradores, él satisface el precio para comprar a esa persona, para comprar a ese esclavo. Pero en lugar de usarlo como un objeto, él le devuelve la libertad, él cambia su destino. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él, y solo Él, puede satisfacer el precio de nuestra libertad. Antes decíamos que la salvación no es barata. La paga del pecado, o la paga por el pecado, no es una penitencia, no es una suma de dinero, no es ni siquiera el sacrificio de un animal. El pecado exige la vida del pecador. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo.
La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Nosotros no somos responsables de los pecados de nuestros padres, ni siquiera somos responsables del pecado de Adán en el huerto del Edén. Pero nuestros propios pecados nos bastan y nos sobran para llevarnos al infierno. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Y satisfacer nuestra deuda supone nuestra aniquilación. Necesitamos que alguien nos rescate. Necesitamos que alguien nos redima. Y ese redentor tiene que estar exento de deuda. No puede tener una deuda que pagar, porque entonces pagaría con su propia vida por su deuda y ya no podría pagar por la vida de nadie más. Se necesita un redentor perfecto, sin pecado, que haya cumplido toda la voluntad de Dios en forma perfecta. Y ese es Jesús, su Hijo amado, del que el Padre declara: en Él tengo toda mi complacencia. Es el único que ha podido cumplir a la perfección las exigencias de la perfecta justicia del Padre. Y así se produce una sustitución. La vida de Jesús por nuestra vida. Jesús recibe el castigo que estaba destinado a nosotros y nosotros recibimos la herencia que estaba destinada para Él. Hemos sido rescatados por su vida, hemos sido redimidos por su sangre y hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Y este perdón no es un pasar por alto, ¿no? Un dejar en suspenso los pecados pasados, como pasaba en el Antiguo Testamento bajo el régimen de la ley. Ese perdón es la perfección, la conclusión de la obra de salvación por gracia revelada en Jesús. El perdón de pecados significa que Dios se olvida de ellos para siempre. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El perdón de pecados significa que Dios los aleja de nosotros. El Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y esto lo hemos cantado esta mañana. El perdón de pecados significa que nuestra culpa es quitada, que dejamos de ser culpables. El Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El perdón de pecados significa tener vida y dejar de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Significa ser rescatados de la muerte espiritual. El perdón de pecados significa ser libres de la tiranía que nos imponía el pecado. Significa vivir fuera de las redes del pecado, fuera del imperio de las tinieblas. El perdón de pecados significa tener una nueva sensibilidad hacia las cosas espirituales y un limpio entendimiento de ellas. El perdón de pecados significa disfrutar de la perpetua misericordia y del favor de Dios. El perdón de pecados significa el fin de la lejanía de Dios. Tener comunión íntima con Él, ser guiados por Él y disfrutar de su compañerismo. El perdón de pecados significa experimentar la paz de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. El perdón de pecados significa ser saciados por Dios. Por eso el apóstol Pablo decía a los colosenses que no debían sentirse tristes por no participar del juego del conocimiento oculto de los maestros gnósticos, de esos falsos maestros que predicaban un evangelio diferente. Pablo les decía a los colosenses que al contrario, que ellos tenían que dar gracias al Padre con gozo, porque Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No es mediante ninguna habilidad humana, sino por la misma gracia de Dios. Él nos hizo aptos. No alcanzamos la capacidad de heredar nosotros mismos. Y Pablo decía a los hermanos en Colosas que debían estar gozosos porque el Padre nos ha arrebatado del poder de las tinieblas y nos ha llevado en triunfo al reino de su amado Hijo, quien nos rescató por su sangre y perdonó todos nuestros pecados. A esa la gloria.
Padre, te damos gracias, Señor, por la obra de tu Hijo en la cruz. Y gracias, Señor, porque tú nos das motivos para que estemos gozosos, Señor. Y para que estemos agradecidos, Padre, por la cantidad de bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas, Padre. En especial que tú nos has liberado del poder del pecado y del reino de las tinieblas, y tú nos has hecho súbditos del reino de tu amado Hijo, Señor, y nos has adoptado para que seamos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque las verdades del Evangelio nos liberan, Señor, porque las verdades del Evangelio revelan tu misericordia, tu poder y tu gracia. Y gracias, Señor, por tu santa palabra y por las personas que tú escogiste, Señor, para que nos transmitiesen las Escrituras, Padre. Aquellos que tú escogiste para que las escribiesen, Señor, aquellos que tú escogiste para que la preservasen, Señor, aquellos que tú escogiste para que la tradujesen, Padre, y para que podamos tenerla y entenderla. Y gracias, Señor, por tu Espíritu que nos ilumina y nos lleva a toda verdad, Padre. Señor, tú eres suficiente. Lo que Cristo hizo es suficiente. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga.